Bienvenidos al segundo día de la Semana MIR, en donde hablaremos de los indicadores de desempeño y para ello contamos con la presencia de la licenciada Gabriela Cantón Santana. Ella es subdirectora de capacitación a dependencias y entidades federativas y estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y la maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Desde 2011 participó en la generación de indicadores de gobierno, Seguridad Pública y Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A partir de 2016 se incorporó en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde entonces imparte capacitación a servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno en materia de presupuesto basado en resultados, sistema de evaluación del desempeño, metodología del marco lógico, matriz de indicadores para resultados y el reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Los dejo con ella para continuar con el tema. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los indicadores de desempeño. Para ir acompañándonos con esta presentación, los invito a descargar el material que tenemos preparado para la presentación del día de hoy. Vamos a hablar sobre indicadores de desempeño. Es importante destacar que pueden existir muchos tipos de indicadores dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades. Pero en esta ocasión vamos a revisar específicamente los indicadores de desempeño, que son aquellos que surgen de la metodología de marco lógico, es decir, que provienen de nuestro árbol del problema, que el cual luego pasa a ser nuestro árbol de objetivos, para finalmente posicionarse en cada uno de los niveles de la MIR. El día de ayer, nuestros compañeros José Francisco Pérez de la Torre y Juan Carlos Robles nos hablaron sobre el resumen narrativo. Si ustedes quieren consultar esta presentación, también la pueden encontrar en el canal de la Dirección General de Planeación de la UNAM. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda columna. Esta segunda columna es sobre indicadores, tal como les comenté. Primero que nada, ¿qué es un indicador del desempeño? Bueno, pues estas son herramientas empleadas para dar seguimiento, representadas como una expresión cuantitativa. Al ser cuantitativa, los fenómenos sociales que son medidos de forma cualitativa, se debe buscar la manera de que sean cuantitativos para tener homogeneidad entre sí. Los indicadores de desempeño también son un medio sencillo y viable para medir logros, cumplimiento de objetivos y metas, reflejar los cambios vinculados a las acciones del programa, para monitorear y por supuesto también para evaluar resultados. Ahora bien, ¿cuándo podemos usar un indicador? ¿En qué momento es pertinente? En cada una de las etapas del ciclo presupuestario es importante tener indicadores de desempeño. Es decir, en planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación, es importante tener indicadores sólidos que vayan midiendo nuestros niveles de avance. En el caso de la rendición de cuentas, los indicadores son una herramienta muy importante, ya que es una forma con la cual podemos comunicarnos con la sociedad sobre los avances de nuestros programas. Así pues, nosotros tenemos básicamente 2 tipos de indicadores, los estratégicos y los de gestión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los indicadores estratégicos nos sirven específicamente para los niveles de fin y propósito. En algunas ocasiones también los podemos ocupar para el nivel componente. ¿Por qué? Porque es la medición del grado de cumplimiento. Es este cumplimiento que impacta directamente en la población generando valor público. Por otro lado, tenemos los indicadores de gestión, que están hechos para las actividades y componentes, que mide el avance en procesos y actividades. Nosotros vamos a ver que nuestros indicadores estratégicos son, digamos, hasta cierto punto externos a los ejecutores, mientras que los de gestión son completamente internos, es decir, va midiendo el avance día a día de nuestra información. Y bueno, el estratégico vamos a poder recurrir a otro tipo de fuentes de información. Bueno, entonces en la lámina de tipos de indicadores para cada nivel podemos ver lo relacionado, los niveles de la MIR, lo que están midiendo los indicadores y cada uno de los tipos de indicadores. Ahora les voy a dar una serie de consideraciones generales para cada uno de los niveles de indicadores. Para los indicadores de fin es importante verificar que sea con una alineación programática. Nosotros vimos en nuestro resumen narrativo que a nivel fin vamos a tener el fin superior al cual queremos llegar, en el cual vamos a contribuir. Bueno,
Dentro de un programa presupuestario, nosotros tenemos que tener aparte una alineación con nuestro proyecto sectorial, ya sea a nivel nacional, ya sea en entidades federativas o municipios. Tenemos que verificar que tenga esta alineación programática, porque al final de cuentas estamos todos contribuyendo a un proyecto de nación, contribuyendo a nuestro Estado. Por esta razón es muy importante esta alineación. También debemos utilizar información pública disponible. ¿Por qué? Porque como son estos indicadores de impacto, es importante que la gente tenga la posibilidad de hacer una consulta, generalmente en internet, sobre la información que se está poniendo en manifiesto. El día jueves, aprovecho para invitarlos a la transmisión de webinar con Mónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual nos hablará sobre algunos excelentes medios de verificación que tenemos dentro del INEGI. Otro consejo que les puedo dar con respecto a los indicadores de fin es que tratemos de construir un indicador proxy cuando la medición sea compleja. Un indicador proxy se construye midiendo nuestro fenómeno por medio de otros elementos que no son específicamente el fenómeno tal cual. Es decir, especialmente para cuestiones sociales, es muy difícil que nosotros podamos hacer una observación de la realidad. Por lo tanto, tenemos que ver aquellas cosas que están reflejadas en otros elementos para poder hacer un indicador que realmente nos mide el desempeño. No olviden considerar que los impactos en la población objetivo o área de enfoque no son causados por la implementación del programa presupuestario. Eso es muy importante que lo tengamos claro. El impacto que nosotros vamos a causar es solamente una contribución en este nivel. Entonces, estos son nuestros consejos. Con respecto al nivel propósito, tenemos que considerar que los indicadores miden resultados o cambios directos atribuibles. Ahí sí, somos completa y absolutamente responsables de los indicadores de propósito. Porque al final de cuentas, como ya nosotros lo sabemos, los indicadores de propósito es la razón de ser de nuestro programa. Con respecto a los indicadores de componente, nosotros vamos a especificar cada indicador para un bien o servicio entregado. Ahora, estos bienes y servicios se tienen que presentar de forma agrupada. Es decir, si nuestro programa es sobre vivienda, no vamos a reportar cada una de las viviendas, sino vamos a reportar un conjunto específico sobre las mismas. Esto es muy importante, a veces nos surgen estas dudas. Tenemos que buscar la manera de que estos indicadores estén agrupados, pero a la vez que correspondan a cada uno de los servicios o bienes que estamos entregando. Con respecto al nivel de actividades, es muy importante no incluir indicadores de presupuesto. Muchas veces para nosotros es una tentación muy grande decir, bueno, pues mi indicador va a ser sobre el monto que gastamos con respecto a determinado proyecto. Esto no es funcional, porque de entrada todos los programas presupuestarios implican la erogación de presupuesto. Entonces esto no nos va a medir el desempeño. Ahora, esto no significa, oigan, es que me están pidiendo de otro lado que haga yo un indicador de presupuesto, está bien, pero este no puede ir en tu MIR, porque aquí lo que estamos midiendo es el desempeño del ejercicio de dicho presupuesto. Ahora, ¿cuántos indicadores recomendamos nosotros incluir en la MIR? Realmente no existe un número fijo recomendado y mucho va a depender de cómo es nuestra MIR y cuáles son los elementos que estamos considerando. Pero en términos generales podemos especificar que a nivel fin y propósito recomendamos al menos un indicador. No podemos nosotros tener ninguno de los niveles vacíos y por supuesto tampoco el de los niveles superiores. Con respecto a los de componentes y actividades, sugerimos que sean suficientes sin ser excesivos. Si nosotros sentimos que están siendo excesivos, tenemos que considerar cuáles son nuestros criterios para seleccionarlos. Y precisamente aquí es donde nosotros tenemos los criterios crema A, no crema A. Cuando nosotros decidamos sobre un indicador, tenemos que reflexionar si son claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados y que tengan una aportación marginal. En este caso, cuando nosotros hablamos de claridad,
quiere decir que sean entendibles, tanto en la forma como lo expresamos verbalmente, como en la fórmula que nosotros utilicemos para representarlo matemáticamente. Debe ser relevante, es decir, se debe de estar midiendo algo importante. Muchas veces podemos decir, es que no puedo medir esto, no puedo medir lo otro, voy a medir la cantidad de cemento que estoy utilizando. ¿Eso es relevante? Eso no lo es. Entonces tenemos que ver la manera de medir lo que sea más relevante dentro de cada uno de nuestros niveles. También debemos considerar que sea económico. Todos partimos de recursos limitados. Por esta razón no podemos invertir demasiado dinero en el cálculo de un indicador, porque entonces estamos, en lugar de midiendo desempeño, estamos actuando de una manera poco eficiente. Es importante que también sean monitoreables, entendido como monitoreable que deben de sujetarse a una comprobación independiente. Es decir, si nosotros tenemos determinado indicador, tenemos que tener una fuente de consulta que pruebe que lo que nosotros estamos reportando realmente sea apegado a la realidad de la medición. Y por esta razón debe ser monitoreable. También debe ser adecuado. Y esta es lo que más o menos estaba mencionando previamente. Debe de tener suficientes bases para medir. No debe de ser ni tan directo ni tan abstracto que calcularlo sea una tarea complicada. Debe ser adecuado y debe tener una aportación marginal. Es decir, si yo tengo dos indicadores que son muy similares, debo de elegir aquel que nos esté aportando más. Es decir, el que provea de información adicional. Entonces, con estos criterios CREMA, vamos a ver cuáles son los elementos mínimos a considerar en la construcción de un indicador. El nombre es muy importante. Desde el nombre debe de ser muy claro y muy entendible. No se recomienda que repita el objetivo, porque si nosotros hacemos una repetición de lo que tenemos en la columna anterior, entonces no estamos realmente aportando nada. Tampoco debemos de incluir el método de cálculo, eso es independiente. El método de cálculo es diferente al nombre del indicador. Sin embargo, sí debe de ser claro. Debe ser lo más corto posible. Si vemos la manera de reducir al mínimo posible la redacción del indicador, sería lo mejor. No debe de reflejar una acción, porque no es un objetivo. Los objetivos pueden reflejar acciones, los indicadores no. Y también se recomienda ampliamente, aunque no es necesario, incluir la unidad de medida. Entonces, con respecto a las dimensiones de los indicadores de la MIR son eficacia, eficiencia, calidad y economía. Vamos a ver en términos generales qué son cada uno de estos. Para empezar, los indicadores de eficiencia y eficacia se recomiendan para todos los niveles y sobre todo para los niveles superiores, es decir, de los tipos de indicador estratégicos. La eficacia es lo más sencillo de entender. Mide el cumplimiento de los objetivos, es decir, ¿se hizo o no se hizo? Al ser así, puede ser aplicada a cualquiera de los niveles de la MIR, es decir, fin, propósito, componente o actividad. Con respecto a eficiencia, lo vamos a entender que también se han utilizado los recursos en la producción de resultados. En este caso, como el fin es una contribución, nosotros no podemos tener un indicador de fin en eficiencia. Para estos indicadores solo aplicarán para propósito, componente y actividad. Con respecto a los indicadores de calidad, es importante mencionar que solo aplican para el nivel componente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar de la calidad del impacto o de la calidad de la creación de bien público. Podemos hablar de la calidad de bienes y servicios. Y como nosotros recordamos, los bienes y servicios están en el nivel componente. Es importante. Las encuestas de satisfacción son una excelente una excelente fuente para la generación de un indicador. Estas encuestas irán en un nivel de componente y podrán ser un indicador de calidad. Adicionalmente, los indicadores de calidad son de gestión, porque realmente no estamos midiendo el impacto, estamos midiendo la satisfacción con el bien o servicio. Finalmente, la última dimensión es de economía. Este mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. Es decir, no estamos midiendo tal cual la erogación del presupuesto, sino qué tanto estamos aprovechando al máximo posible o adecuadamente los recursos financieros.
En este caso, lo único que se puede aplicar es en componente y en actividad. Y también es un indicador de gestión. Ahora vamos a ver el tema de la definición de indicador. ¿Cómo lo vamos a definir? Es muy sencillo, simplemente vamos a poner qué se pretende medir y es importante no repetir el nombre del indicador o del método de cálculo. Ahora, con respecto al método de cálculo, es una forma como se van a relacionar nuestras variables. En general, se recomienda expresar puntualmente las variables y hacer uso de relativos para facilitar la comparación. Esto es muy importante. Los indicadores relativos puede que parezcan un poco más complejos, pero nos van a aportar más información que un absoluto. Si yo les digo que se construyeron 5 escuelas, esto realmente no nos va a decir absolutamente nada. Si nosotros estamos dentro de un contexto, más bien no estamos dentro del contexto del programa. Sin embargo, si nosotros decimos que se han construido 5 de 6 escuelas que se tenían programadas, entonces vamos a poder ver cómo va nuestro avance, porque ya lo estamos comparando con otro elemento. Entonces, ¿cuáles son algunos métodos de cálculo? Realmente hay muchos métodos de cálculo y depende de nuestras necesidades. El que más se usa, no quisiera decir el más recomendado, pero sí el que se usa con mayor frecuencia, es un porcentaje. Un porcentaje es la proporción de una cantidad específica de una variable respecto a su totalidad y está constituido básicamente por 2 elementos, que es el numerador y el denominador, perdón. En el numerador vamos a poner lo que nosotros queremos conocer y el denominador es el universo en el que estamos viendo. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 100 y como resultado vamos a obtener un porcentaje. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de la población empleada. Y si nosotros queremos calcular cuál es el porcentaje de la población empleada en México con respecto a la totalidad nacional, vamos a tener en el numerador, en este caso del ejemplo que se les presenta, 49.8 millones de personas empleadas en México en el mismo año, es decir, 2014, sobre 120.2 millones. Lo multiplicamos por 100 y ese porcentaje será la población empleada en México durante 2014. Ahora, otro ejemplo que tenemos de método de cálculo y que es bastante usado es la tasa de variación. La tasa de variación también es una expresión porcentual y representa el cociente de 2 observaciones en una misma variable en 2 tiempos. Esa es su característica de tasa de variación. Lo que nosotros vamos a hacer es, esto matemáticamente se puede representar de 2 maneras. La fórmula puede ser la variable del periodo actual menos la variable del periodo previo sobre la variable del periodo previo por 100. Pero también podemos expresarlo la variable del periodo actual sobre la variable del periodo previo, menos 1, es lo mismo, y todo esto multiplicado por 100. En el ejemplo tenemos una tasa de variación del número de personas sin seguridad social. Cuando aplicamos esta fórmula, vemos que esta variación es de menos 2.4. Entonces las tasas de variación pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ahora, el promedio simple. El promedio simple también es un indicador que es de mucha utilidad, en el cual se suman todos los valores y se dividen entre el total de valores para obtener cuánto equivaldría a la suma total distribuida equitativamente. El promedio simple o la media, entonces, es un método que se utiliza frecuentemente. También existe el promedio ponderado, que es la suma de todos los valores, cada uno con una ponderación asignada, de acuerdo a su nivel de importancia según el criterio seleccionado. Y la dividimos entre el número de valores ponderados, a diferencia del promedio simple, que es entre el número de valores. Este tipo de método de cálculo es uno que probablemente nosotros estamos muy familiarizados durante nuestra vida escolar, ya que dentro de la calificación que un profesor de una materia, de un curso que tomamos, cada uno de los elementos que nos evalúa tiene diferente peso, es decir, peso diferente el examen final que los exámenes parciales, que las actividades en clase. Entonces, vamos a poner el número multiplicado por el valor que nosotros le queremos asignar y luego sumamos todos los valores que nosotros estábamos dando por ponderación y entonces tenemos nuestro indicador de una ponderación de esta naturaleza.
Otro ejemplo es la razón. Al final de cuentas, si ustedes lo observan, todos son de alguna manera lo mismo. Simplemente varía la forma como nosotros lo vamos a leer. En este caso, las razones son comparaciones entre dos o más variables que guardan una proporción. Aquí el chiste es que se va a leer ambas medidas. Es decir, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos es sobre pinturas, cubetas de pintura, en el cual tenemos 6 cubetas de pintura y tenemos blanca, y 10 cubetas de pintura verde. Entonces la razón será 6 a 10. En este caso, por ejemplo, en la cuestión de la población, también podemos hacerlo así. Podemos decir, hay 5.5 mujeres por cada 4.5 hombres. Entonces ahí la razón es de 5.5 a 4.5. Esa es la forma como vamos a funcionar con una razón. Otro indicador que es usado recurrentemente son los índices. Los índices, al final de cuentas, son un grupo de indicadores que nosotros vamos a ir orientando dependiendo de nuestras necesidades. Los índices pueden ser de una sola variable o puede estar contenida por varios atributos que caractericen una situación. Ahora, los índices compuestos son indicadores que son usados recurrentemente, especialmente a nivel internacional. También en todas las cuestiones económicas o de productividad, los índices son usados recurrentemente. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí nosotros vamos armando nuestro índice de acuerdo con las necesidades que tenemos. Entonces, esos son básicamente los indicadores, los métodos de cálculo de los indicadores. Ahora, cuando nosotros pensamos qué tan frecuente o cuál debe ser la frecuencia de medición de nuestros indicadores, nosotros tenemos la siguiente sugerencia. Cuando hablamos de un nivel fin, nuestra frecuencia sugerida es anual o superior, es decir, es a un largo plazo. Nosotros no podemos poner la medición de un nivel de la MIR fin a nivel trimestral o inferior. ¿Por qué? Porque no vamos a poder observar ningún cambio. Es demasiado poco tiempo para que realmente implique un cambio. En el caso del propósito se recomienda anual. También puede ser semestral, pero correspondiendo a los ciclos presupuestarios, lo más recomendable es que sea de forma anual. Con respecto a los componentes, en este caso sí se sugiere que sea semestral o inferior. ¿Por qué? Porque podemos ir viendo el avance de los bienes o servicios en este periodo. Y en el caso de actividades, sí es muy importante que sea trimestral o inferior, porque al final de cuentas nosotros debemos pensar en las actividades como una lista de cosas que debemos de realizar para tener nuestro componente, para tener nuestro bien y servicio. Entonces, si nosotros hacemos una medición de actividades anual, no vamos a saber cómo van nuestros avances. Esto tiene que ser lo más frecuente posible, es decir, trimestral o mensual. Ya una medición menor también podría representar demasiados costos. Por esta razón es la sugerencia que nosotros tenemos sobre la frecuencia de medición. Ahora bien, una cosa que tenemos que considerar también es la cuestión de las metas. Para nosotros tener una meta dentro de nuestra planeación, primero que nada, y es indispensable que exista una línea base. Todos los indicadores de todos los niveles, de todos los tipos, incluso hasta los que no están en la MIR, tienen que tener una línea base. ¿Por qué? Porque es el punto de partida que vamos a considerar para darle seguimiento y para realizar una evaluación. Ahora, yo entiendo que va a haber un momento en el que todo indicador es nuevo. Esa vez que es creado el indicador será nuestra línea base para los futuros indicadores. Es decir, nuestro primer resultado será nuestra línea base. Y entonces, una vez que contemos con una línea base, vamos a poder hablar de metas. ¿Qué son las metas? Son los límites o niveles máximos de logro. Las metas deben tener una serie de características que no debemos olvidar. Deben de ser cuantificables y deben de estar relacionadas con nuestro indicador. Es decir, deben de ser el producto del cálculo de nuestro indicador a lo largo del tiempo. Deben de estar directamente relacionadas con el objetivo, orientadas a la mejora y deben de ser muy importantes, factibles pero retadoras. ¿A qué me refiero? Con factibles quiere decir que si nosotros ponemos una meta, porque realmente tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero ponemos una meta inalcanzable, muy probablemente vamos a fallar.
De la misma manera, si nosotros ya tenemos conocimiento de que la situación se comporta de determinada manera y para no esforzarnos ponemos una meta inferior a lo que nosotros sabemos que podemos lograr, entonces no está siendo retadora. El punto ideal es en medio, debe ser factible pero retadora. Y también es muy importante que se elija un solo tipo de valor, absoluto o relativo, pero siempre recomendando que sea un relativo. Ahora, ¿cuáles son algunos criterios para las metas? Deben de ser medibles, como ya mencionamos, que implique que sean cuantificables, aun siendo fenómenos sociales de carácter cualitativo. Deben de ser específicas, es decir, de estar directamente relacionadas con el objetivo. Deben de ser temporales, es decir, congruentes con los plazos para lograrse considerando el periodo de aplicación del programa. Deben ser alcanzables y deben señalar resultados. Así pues, nosotros también tenemos que considerar el sentido de nuestro indicador. Este es un tema que a veces causa mucha confusión, pero en realidad es muy sencillo. Los indicadores pueden ser ascendentes o positivos y descendentes o negativos. Es importante mencionar que cuando hablamos de un sentido positivo o negativo en tema de indicadores, no tiene un juicio de valor, sino es un comportamiento del indicador. Así pues, cuando nosotros esperamos que determinado fenómeno incremente, estamos hablando de un indicador positivo. Si estamos hablando de una situación que nosotros deseamos que disminuya, entonces es un indicador negativo. Por ejemplo, nosotros tenemos egresados de nivel superior. Nosotros tenemos un programa que está fomentando el egreso de estudiantes de nivel superior, entonces nuestro indicador va a ser positivo, porque nuestra meta busca que sean más egresados. A su vez, si tenemos un programa de seguridad pública y buscamos que los homicidios dolosos disminuyan, vamos a tener un indicador negativo, porque vamos a buscar que un fenómeno que existe en el tiempo o al siguiente año reduzca. Entonces, finalmente vamos a hablar de los parámetros de semaforización. Estos son muy importantes porque identifican si el cumplimiento del indicador fue adecuado o esperado. Nosotros, como responsables de los programas presupuestarios, vamos a definir el parámetro de semaforización. No hay una guía para hacer el cálculo del parámetro de semaforización. Eso nosotros, con nuestra experiencia como expertos en los temas, vamos a establecer los parámetros de las metas. Es decir, si nosotros tenemos una meta de 8.5, nosotros vamos a decir, bueno, es necesario que yo vea a partir de qué punto estoy acercándome a mi meta. La probabilidad de alcanzar ese 8.5 de entrada es muy poco probable. Por eso es necesaria la semaforización, porque vamos a imponer un rango que diga, bueno, de aquí a acá estoy muy cerca de mi meta. Aquí ya tengo un foco amarillo porque ya estoy empezando a alejarme. Y finalmente, si estoy en un rango rojo, significa que ando perdido. Es importante mencionar, dentro de la construcción de indicadores, la semaforización es positiva o negativa. Es decir, si yo estoy superando demasiado mi indicador o estoy quedándome muy abajo, en ambos casos estoy incurriendo en una falla en mi planeación. Entonces, esto lo tenemos que reflejar también en nuestros indicadores. Bueno, finalmente vamos a hacer una sugerencia para la construcción de indicadores de desempeño. Nosotros ya vimos qué actividades, qué componentes deben tener cada uno de ellos, pero también es importante ver por dónde podemos partir. Obviamente partimos de la metodología de marco lógico. Entonces, ya que tenemos nuestra primera columna, vamos a identificar y o revisar nuestro objetivo. Ya que lo tenemos bien claro, vamos a detectar los factores relevantes de ese objetivo. Y posteriormente vamos a establecer el objetivo de la medición. ¿Para qué queremos medir? Después de eso podemos plantear el nombre y definición del indicador. Y de ahí hacer la formulación del método de cálculo. Ya que tenemos nuestro método de cálculo, vamos a recopilar la información, porque puede ser posible que hasta este punto vayamos muy bien, pero al momento de recopilar la información nos demos cuenta que no está disponible. Y una vez que ya lo hayamos confirmado, podemos nosotros validar el indicador.
Pues bueno, eso fue todo con respecto a los indicadores de desempeño dentro de la metodología de marco lógico. Les agradezco mucho que hayan estado presentes el día de hoy y estén atentos a las siguientes ofertas de capacitación de la DGPL y de la UED. Gracias.